Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación. Me da un gusto enorme estar aquí en el Consejo Nacional Agropecuario. Quiero en primer lugar agradecerle muchísimo a su presidente, a mi amigo Bosco de la Vega. Además, agradecerte, presidente, la presentación. Me parece que ha sido verdaderamente clara, impecable. Agradecer muchísimo tu liderazgo. Muchas gracias. Agradecerle también a Jorge Mazón, secretario del Consejo Nacional Agropecuario, a Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. Agradezco muchísimo la compañía de Vicente Gómez Cobo, que como ustedes saben coordina todos los esfuerzos en materia agropecuaria de la Coalición por México al Frente. Agradecerle muchísimo a Laura Tamayo, vicepresidenta de Comunicación del Consejo Nacional Agropecuario, a César Quesada, vicepresidente pecuario del Consejo. Muchas gracias, estimado César. A Luis Alberto Cheto, vicepresidente agroindustrial del Consejo Nacional Agropecuario, a Homero Melis, vicepresidente de Hortofruticultura, al licenciado Fernando Medrano, vicepresidente del sector pesquero y agrícola del Consejo Nacional Agropecuario, al ingeniero Francisco Chapa, tesorero, y al ingeniero Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Saludo también con muchísimo gusto a la senadora Marcela Torres, que nos acompaña. Muchas gracias, senadora. Al diputado Gerardo Salas, gran aliado de este sector. Muchas gracias, estimado Gerardo. Y sobre todo agradezco la oportunidad de platicar con ustedes en esta tarde. He preparado una breve presentación que va de lo general a lo particular. Les pediría la oportunidad de poder abordar algunos temas de interés nacional y después referirme de manera muy específica a este importante sector, el sector agropecuario. Empezaría por decirles que estoy convencido de que hoy el país no va por el camino correcto, que necesitamos un cambio, más allá, digamos, de la estridencia del discurso político. En materia de corrupción es verdaderamente grave el nivel al que hemos llegado. No lo decimos nosotros como candidatos, lo dice ni más ni menos que Transparencia Internacional, quizá el organismo más serio a nivel internacional en términos de medición de la corrupción. Hoy México ocupa, en materia de sobornos, el último lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe. Segundo, somos ya el país más desigual, con la brecha más grande entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada, muchos de ellos viviendo justamente en las zonas rurales de nuestro país. De todos los países de la OCDE, somos ya el país con la mayor desigualdad. El tema de la inseguridad y la violencia, que sé que es muy sensible en este sector, lo abordaré a detalle. No exageramos cuando decimos que estamos peor que nunca. Hay estadística confiable en nuestro país, emitida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública desde hace 20 años, desde 1997 que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De entonces a la fecha, nunca habíamos tenido un año con tanta violencia como cerró el año 2017. Y lamentablemente 2018 inicia todavía con más violencia de lo que habíamos tenido en el año anterior. En 2014 se presentó la famosa estrategia con la que teóricamente se iba a recuperar la paz, la tranquilidad. Muchas y muchos de ustedes estuvieron presentes ese día en el evento en Palacio Nacional. Pues no solo no disminuyó la violencia, ha seguido aumentando año con año. Desde que se presentó esa estrategia, el aumento acumulado ya es de 58%. Y lamentablemente, y ustedes son testigos de ello, el aumento de la violencia ha sido generalizado pues prácticamente en todo el territorio nacional. De las 32 entidades federativas de 2014 que se presentó la estrategia a la fecha, la violencia ha aumentado en 29 entidades federativas, es decir, prácticamente en todos los estados de la República. Y un tema en el que me quiero concentrar, porque creo que este sector puede jugar el papel más importante para resolver este problema, es la falta de empleo. Cada año
buscan incorporarse a la población económicamente activa, más o menos. Tere Lizárraga, no la saludé, también diputada federal, bienvenida. Buscan incorporarse cada año más o menos 1.200.000 jóvenes. De ese 1.200.000, solamente encuentran empleo, aún contando empleos informales, más o menos 750.000. Eso quiere decir que casi 500.000 de jóvenes cada año no están encontrando una oportunidad de trabajo. Esto provoca muchos problemas, entre otros, la precarización del salario, por una lógica elemental de oferta y demanda. Si hay 100 personas en la fila para buscar trabajo y solo hay 5 trabajos disponibles, pues aun cuando el sueldo sea muy bajo, es altamente probable que alguien esté dispuesta o dispuesto a contratarse por ese sueldo. Por eso, aunque la cifra agregada suene muy bonita, se generaron muchos empleos. Cuando lo vemos por nivel de ingreso y comparando con datos del INEGI 2016 contra 2017, encontramos que empleos bien pagados tuvimos menos en 2017 de los que tuvimos en 2016. Es decir, no solo no se generaron todos los que necesitábamos, hay una pérdida real de empleos bien pagados. ¿Qué empleos sí se están generando? Empleos de menos de 2 salarios mínimos. Pero ¿qué familia puede vivir dignamente con menos de 160 pesos al día? Dicho de otra manera, tenemos, también saludo aquí a don Gabriel Guerra. ¿Cómo estás, Gabriel? Tenemos 1.200.000 jóvenes que están buscando una oportunidad y no hay inversión suficiente en el sector agropecuario, en el sector hotelero, en el sector de alimentos, fábricas, empresas, nuevos negocios. No hay plazas, espacios de trabajo disponibles suficientes para todos los jóvenes que están demandando una oportunidad. ¿Qué sucede con los jóvenes que no encuentran una oportunidad? Pues fundamentalmente 2 cosas. Uno, se contratan como pueden y por lo que pueden, y por eso el salario se va precarizando. Y segundo, cada vez tenemos más jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, lo cual es una auténtica bomba de tiempo para nuestro país. Ahora, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Solo existe una, porque el gobierno no genera empleos y los empleos no nacen de la nada. La única manera de que se genere un nuevo empleo es cuando un empresario como ustedes decide invertir su dinero, arriesgar su capital. Y tenemos aquí un problema, y es que si bien el sector privado, ustedes están haciendo la parte que les corresponde, el gobierno no está haciendo la parte que le toca. Lo que ven en verde claro es la inversión privada, lo que ven en azul oscuro es la inversión pública. La inversión privada está en niveles históricamente altos. La inversión pública, especialmente en infraestructura, como proporción del Producto Interno Bruto, está prácticamente en el nivel más bajo desde hace 70 años. Y claro, nos van a decir que lo que pasa es que bajó el precio del petróleo, se cayó la producción y que eso explica por qué ha caído la inversión en infraestructura. Pero esta no es razón suficiente. Primero, porque la deuda ha aumentado de manera considerable. La deuda como proporción del PIB al inicio de la administración era de 38%. Hoy ya es de prácticamente 50%, es decir, un gobierno que se endeuda tiene recursos adicionales. Segundo, porque es cierto, los ingresos petroleros cayeron, pero los no petroleros, señaladamente los tributarios, aumentaron, particularmente a partir de la reforma de 2013 que ustedes conocen bien y que muchos de ustedes han padecido. Es decir, el gobierno sí ha tenido más recursos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que aumentó el gasto corriente y disminuyó el gasto en inversión, señaladamente el gasto en infraestructura. ¿Qué tenemos que hacer para que se generen más empleos en el país? Pues tenemos que hacer varias cosas. La primera es invertir más. Hay que hacer un reajuste en el gasto público, bajar el gasto corriente, aumentar la inversión en infraestructura de tal manera que entre sector público y privado podamos regresar
a niveles de 25% del Producto Interno Bruto, que son niveles que ya hemos tenido en otros momentos. Segundo, por supuesto importante, también cuidar las variables macroeconómicas. Muchos países cometen el error de creer que lo que costó muchísimo tiempo conseguir necesariamente llegó para quedarse. Esto implica responsabilidad fiscal y un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México. Tercero, y tiene mucho que ver con lo que explicaba el presidente al principio en la exposición, tenemos que reducir los niveles de desigualdad en el país. Por un lado es un imperativo ético, no puede ser que en pleno siglo XXI haya 10 millones de personas que viven en pobreza extrema, que literalmente no saben qué van a comer al día siguiente. Pero es también el nivel de desigualdad que tenemos en México un enorme obstáculo para que crezca la economía. Porque cuando el decil de más ingresos, los más ricos, reciben un recurso adicional, difícilmente ese recurso se va a ir al gasto, porque ya no hay en qué más gastar cuando uno tiene mucho dinero. En cambio, cuando el decil de menores ingresos recibe recursos adicionales, con toda certeza ese dinero se va a gasto. Cuando un país tiene niveles de desigualdad tan importantes como los que tenemos en México, la desigualdad, además de un problema de orden ético y moral, se vuelve un enorme obstáculo para que la economía se dinamice y haya mayor crecimiento económico. Y fundamental, y estoy de veras convencido, que el sector que más rápido puede reaccionar en términos de crecimiento y de generación de empleos es el sector agropecuario. Creo que ningún otro sector tiene un potencial para reaccionar más rápido, siempre y cuando reciba todas las condiciones que el sector requiere. Lo primero que tenemos que hacer es darle el lugar que le corresponde al sector agropecuario. Lo decía el presidente, este sector genera 7,5 millones de empleos. De ese tamaño, directos, de ese tamaño es la importancia del sector agropecuario. Y creo que el sector agropecuario ha sido ignorado en los últimos años. Ya lo decía también el presidente en la exposición, estamos produciendo el 52% de lo que consumimos. La FAO, un organismo internacional serio que depende de la ONU, recomienda que los países produzcan el 75%, no ese 52% que hoy estamos produciendo. El sector agroalimentario además representa, ustedes lo saben, el 8.5% del Producto Interno Bruto, más que la mayoría de los sectores que reciben muchísima más atención que el propio sector agropecuario. Yo quiero empezar por felicitarlos. Recibí hace unos días la Visión 2030. Parece que es un paso fundamental el que han dado, un documento muy completo que hemos tenido la oportunidad de analizar en el equipo, una visión completa, una visión integral que incluye a todo el sector agroalimentario y que sobre todo tiene un sello, me parece, distintivo. Propone políticas públicas de largo plazo. Felicidades, presidente, por ese ejercicio y por supuesto felicidades a todos los que trabajaron. Sé que fueron 7 meses de muchísimo trabajo. Es un gran documento que me parece en buena medida tendría que reflejarse en el Plan Nacional de Desarrollo. He tenido la oportunidad de platicar con muchos de ustedes. He escuchado cosas que me parecen fundamentales y que quiero hoy recuperar. Sé que hay una preocupación importante, como no se tenía hace mucho tiempo, por el tema de la seguridad. Siempre se habla de la seguridad en las ciudades, pero si hay un sector vulnerable es justamente el sector agropecuario. Ustedes lo saben, han venido en aumento los secuestros de productores, están altamente expuestos porque es muy fácil saber qué es lo que tienen, basta con contar cabezas de ganado, basta con hacer una cuenta elemental por el número de hectáreas, y por eso este sector está tan expuesto. Sé que ha venido al momento también los problemas de robo de ganado, de robo de mercancía, todo lo que tiene que ver con robo de maquinaria, equipo. Me decían que ahora también el crimen organizado se ha metido a robarles inclusive los sistemas de riego, las mangueras. Entonces, me parece que necesitamos voltear a ver al sector agropecuario y entender que el problema de seguridad no lo tenemos únicamente en las ciudades, también tenemos un problema
en el campo mexicano en materia de seguridad. Estoy absolutamente consciente de esta problemática. Segundo, me han dicho ustedes también que es necesaria una reingeniería de orden institucional, es decir, que haya una dependencia, en este caso Zagarpa, que sea la responsable de todo lo que tiene que ver con los alimentos en nuestro país, es decir, darle el lugar que le corresponde a la Zagarpa, darle un lugar privilegiado para que defienda al sector, pero también acabar con esa actual dispersión, donde unas cosas la tienen unas dependencias, otras cosas están en otras dependencias, lo cual ha complicado mucho el darle el lugar que le corresponde al campo mexicano. Es decir, una dependencia que se haga cargo de los alimentos desde que se siembran hasta que llegan al anaquel. Me han dicho también ustedes que necesitamos trabajar más en la integración de los productores a las cadenas de valor. Es decir, necesitamos estímulos para que se puedan asociar, especialmente los más pequeños, para acceder a economías de escala. Me decía un colega de ustedes, un ejemplo muy simple: 1 kilo de lechuga sembrada a lo mejor en Guanajuato o en Zacatecas, ya puesta en Estados Unidos, vale 40 pesos. Allá en California la cortan, la lavan, la empacan en bolsitas más o menos de a 300 gramos cada una, y ese mismo kilo se vende en 200, 250 pesos. Necesitamos que esos ingresos se queden en nuestro país, y para eso necesitamos estímulo, necesitamos mucha mayor infraestructura, necesitamos las redes de frío de las que hablaba ahora el presidente, y cuando hablo de infraestructura, pues me refiero por supuesto a carreteras, a vías de tren, a puertos, a aeropuertos, que nos permitan sacar el producto de manera competitiva. Me han dicho también ustedes que necesitamos que los programas sean multianuales para que pueda haber certeza, es decir, que los programas no estén cambiando cada año, o que las reglas de operación no se las estén a ustedes modificando cada año. Me decía un colega de ustedes, por ejemplo, este año puede haber un programa para mejorar la infraestructura de riego, el año que entra quién sabe si haya el programa o quién sabe si cambien las reglas de operación. Necesitamos certeza, idealmente transeccional, por lo menos con programas sexenales que les permitan a ustedes planear de manera adecuada el crecimiento del sector. El tema de la correcta administración del agua me parece que es otro tema fundamental. A mí me parece muy injusto cuando le echan la culpa al sector de ustedes porque dicen que son los que más agua gastan. Yo conozco de primera mano el viacrucis que implican muchas veces los trámites ante la Comisión Nacional del Agua, y lo que ustedes me han planteado es: uno, hagamos un programa verdaderamente serio, amigable, para la regularización de los pozos en el país, y segundo, en lugar de estarle echando la culpa al sector agropecuario que porque gasta mucha agua, mejor hagamos un gran programa de tecnificación de los sistemas de riego para tener una óptima administración del vital líquido. Y por supuesto lo que yo les propongo pues es un plan, una reingeniería que podamos construir juntos para cuidar el agua, sí, pero también para que no falte y para que ustedes puedan tener la certeza del líquido que ustedes necesitan para producir. Otro tema en el que ustedes han insistido mucho y que está incluido en la Visión 2030 es el tema de la certidumbre en los ingresos. Creo que la vía correcta es utilizar instrumentos financieros. Creo en la agricultura por contrato. Me parece que programas como Procampo pues se han ido disminuyendo ya prácticamente a reducirse a su mínima expresión. Necesitamos regresar a programas pues mucho más robustos que realmente reflejen la prioridad. Me decía alguien que cualquier prioridad que no se refleja en el presupuesto pues es pura demagogia, y eso es un poco lo que ha estado pasando con el sector agropecuario. Por supuesto, la compra de coberturas, que haya certidumbre en los ingresos. Y por último, pues que las decisiones que afectan al sector
las tome gente que verdaderamente conozca al sector. Es decir, la queja me parece absolutamente legítima, es cuando llega gente a las dependencias encargadas del sector, pues mucho más a hacer política que verdaderamente a representar y a defender los intereses del sector. Yo por supuesto me comprometo a que estén al frente, pues, por supuesto de Zagarpa, pero de todas las dependencias relacionadas con el sector, gente que venga del sector, que verdaderamente conozca las necesidades que ustedes tienen. Voy a hacer, si me permiten ahora, una última reflexión que no está directamente relacionada con el sector de ustedes, pero que me parece que es importante transmitir para poder completar, digamos, la visión que tenemos desde la coalición por México al frente. Yo estoy convencido de que nuestra generación, y me refiero a todos los que estamos hoy aquí reunidos, nos va a tocar vivir el mayor número de cambios tecnológicos que jamás haya experimentado la humanidad. Y esto va a provocar disrupciones muy fuertes en el mercado. Una disrupción es cuando sale a la venta un nuevo producto. Si ese nuevo producto es muchísimo mejor que lo que había antes a la venta, pero también es más caro, pues solamente lo va a poder comprar un pequeño sector de la población, es decir, va a ser un producto consumido por un nicho. Pero cuando ese producto se vuelve más barato, es decir, no solamente es mejor, sino que además es más barato, se da una disrupción muy brusca en el mercado. Tony Seba, un investigador de Stanford, pone dos ejemplos que me parece que lo explican de manera muy simple. Dice, él, recuerden la marca Kodak, a todos nos tocó ir a comprar, ¿se acuerdan los rollos estos de 12, de 24 y de 36 fotografías? En el año 2000 fue cuando esta empresa más vendió en toda su historia. Y solamente 12 años después, la empresa se declaró en bancarrota. ¿Por qué? Porque salió a la venta un nuevo producto que era mejor, al principio más caro, pero después hizo inclusive más barato, que es con lo que ahora tomamos las fotos, como el compañero que está aquí en la mesa 9, que son pues nuestros teléfonos, los teléfonos inteligentes. El otro ejemplo que pone Seba es este. Esa es una foto de la Quinta Avenida de Nueva York, que está tomada en el año 1900. Si se fijan, ahí hay prácticamente puras carretas, aunque en 1900 ya existían los automóviles. De hecho, ahí hay en el círculo un automóvil. ¿Por qué no todo mundo compraba automóviles en el año 1900? ¿Por qué la mayoría de la gente que podía utilizaba carretas? Por el precio. Pero ¿qué pasa cuando Henry Ford desarrolla la famosa Serie T? Y no solo es mejor, sino que se vuelve más barato tener un automóvil que tener una carreta con todo lo que implica, incluyendo los caballos. Fíjense, esta es la misma Quinta Avenida 13 años después. Ahora ya prácticamente no hay carretas, lo que se ven son prácticamente puros automóviles. Sí hay por ahí una carreta, nunca falta el que todavía quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién, que le gusta ir a la antigüita. Y es que ese candidato, de esto que estamos ahorita hablando, de veras no entiende absolutamente nada. Pongo un solo ejemplo. Dice él que hay que construir 6 nuevas refinerías en el país. Y él mismo reconoce en su programa que una refinería del tamaño de las que hay en México vale 6,000 millones de dólares. Es decir, construir 6, nada más por el precio ya es un disparate. Costaría 700,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea, ese es el presupuesto de un estado como Baja California Sur durante 40 años, o el presupuesto de la UNAM durante 16 años. Pero no solo es un disparate por lo que cuesta, es un disparate porque una disrupción que está a la vuelta de la esquina, igualito que como pasó con las cámaras y los rollos fotográficos, igualito que como pasó con las carretas, es la de los vehículos eléctricos, por las mismas dos razones. Primera razón, porque sí son mejores. Ustedes compran hoy un vehículo eléctrico, les da garantía sin límite de kilómetros. ¿Por qué? Porque son más fáciles de mantener. Un coche con un motor de combustión interna tiene 2,000 piececitas que se mueven, un vehículo eléctrico 18. Son más baratos de operar, es más barato conectarlos a la corriente que ponerles gasolina, aceleran más rápido, son silenciosos, no contaminan. Ahora, si son mejores, porque hoy no todo mundo compra un vehículo eléctrico.
por el precio, porque son más caros. Pero vean la velocidad a la que eso está cambiando. En 2014, comprar un vehículo eléctrico compacto, no una camioneta, un coche pequeño, costaba $1,500,000 de pesos. Solo 3 años después ya costaban la mitad. Y en las estimaciones más conservadoras, para 2024 van a costar lo mismo o menos. Ahí se va a dar la disrupción, igualito que como pasó con las cámaras, igualito que como pasó con las carretas. Cuando algo que es mejor se vuelve más barato, se da la disrupción. Por eso hoy todas las marcas ya están haciendo la transición a los vehículos eléctricos. En ese momento va a empezar la caída en el consumo de gasolina, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y ese es el momento, que esto no va a pasar porque él no va a ser el presidente, en el que se terminarían de construir las famosas refinerías que está proponiendo este candidato. Por eso nosotros creemos que más bien hay que apostar por las energías limpias, por las energías renovables. Miren, solamente esta industria, la de los paneles solares, el año pasado en Estados Unidos generó empleos a una tasa 10 veces mayor, no el doble o el triple, 10 veces mayor que lo que creció el empleo en la economía en general. Concluyo recapitulando las 6 prioridades de nuestra coalición para dar paso, si les parece, a un breve intercambio de preguntas y respuestas. Primer tema, por supuesto, acabar con la pobreza y con la desigualdad. Y si queremos acabar con la pobreza, tenemos que voltear a ver el campo mexicano, porque además no hay mejor política social que el empleo. 99 de cada 100 mexicanos prefieren un trabajo bien pagado que una dádiva, una despensa o un programa social. Segundo, acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho, que reine la ley. Tercero, queremos crecimiento económico, pero que la economía crezca para todos, no solamente para unos cuantos. Cuarto, y sé que este tema es muy sensible para el sector, recuperar la paz y la tranquilidad, que quien tiene un rancho en Tamaulipas pueda tener un rancho productivo sin el temor, el riesgo que implica el crimen organizado. Replantear la relación de México frente al resto del mundo, señaladamente una relación de respeto con Estados Unidos, pero de respeto mutuo. Yo estoy convencido que fue un error histórico haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año insultando, agrediendo a los mexicanos. En la campaña decía que los mexicanos eran violadores, asesinos, y claro, el gobierno pensó que de esa manera construían una alianza estratégica con él y que entonces si él llegaba a ser presidente iban a recibir un extraordinario trato. Pasó exactamente lo contrario, nos tomó la medida, porque se violó una ley de vida que es elemental. Si quieres que el de enfrente te respete, tienes que empezar por respetarte tú mismo. Y por eso yo creo que la relación tiene que ser desde una posición de dignidad, de mucha mayor firmeza, de respeto, pero de respeto mutuo, porque es cierto, México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Combate a la corrupción, no hay duda de que es el principal problema que tenemos en nuestro país, y déjenme subrayarlo y con esto terminar como empecé. Este sector es el que puede, en términos de crecimiento y de generación de empleos, reaccionar más rápido frente a la necesidad que tenemos. Tenemos que volver a ver al campo como un sector estratégico y que esa prioridad que en el discurso siempre está presente se refleje en políticas públicas, en atención y en presupuesto suficiente para el campo mexicano. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.